Hay muchas cosas que la gente se pierde cuando no hace dos cosas. Cuando no escuchas chistes, que son muy educativos, y cuando no escuchas Siempre Aprendiendo, el podcast, que también es muy educativo, o lo intenta ser. Y esto es lo que les pasa esta semana, y lo vemos así a los saduceos. Los saduceos que van a estar con el Señor, y que les pasa dos cosas: que no escuchan Siempre Aprendiendo porque vino un poco después, y que no escuchaban chistes, no lo sé por qué. Pero bueno, total, que con ese background los saduceos se ponen delante del Señor y le sacan la ley de Moisés que hablaba sobre qué pasaba con la mujer que quedaba viuda sin hijos. Y le dice, las mujeres que quedan viudas sin hijos se tienen que casar con el hermano del difunto para darle hijos a su hermano, y incluso al primer hijo se le pone el nombre del hermano muerto. Entonces le pasó a una señora, esto le preguntan los saduceos, que se casó con un señor que se murió. Y se murió sin hijos. Y entonces se casó con el segundo hermano. Y también se murió el segundo hermano sin hijos. Y se casó con el tercero. Así hasta 7 hermanos. Que es lo que se llama una viuda negra, porque había conseguido acabar con una familia entera. Pero bueno, los saduceos le preguntan al Señor, en el final de los tiempos, en la resurrección, ¿de quién será la esposa de qué marido será esta señora la esposa? Y el Señor les tiene que contestar lo que les contesta, porque no conocen el chiste. El chiste que dice que la Antonia se había quedado viuda de Genaro. Y se había quedado viuda de Genaro 30 años viuda. Y cuando ya por fin muere ella, llega al cielo y se encuentra con Genaro en el cielo. Y le dice, Genaro, mi amor. Y le dice Genaro, Antonia, hasta que la muerte nos separe. Y la manda fuera. Porque es que el matrimonio solo llega hasta que la muerte os separe. A eso se dicen las celebraciones de la boda. Entonces, en la resurrección, en la vida eterna, no hay matrimonios. Pero la enseñanza de este domingo no es esa. Para nosotros, el Señor deja 2 enseñanzas, que son muy apropiadas en este tiempo del mes de difuntos, en este mes de noviembre. Una, que hay una resurrección, que después de esta vida hay una resurrección, hay una vida eterna, que es un don que Dios nos ofrece, que nos lo ofrece gracias a la resurrección, a la muerte y resurrección de Cristo, que vence la muerte, y por tanto la muerte ya no es definitiva. El Señor te ofrece a cada uno de nosotros una vida eterna. Esta esperanza se hace fuerte en nosotros cada vez que celebramos a los fieles difuntos. Para nosotros los difuntos no están en el pasado. Para nosotros los difuntos están delante, están en el futuro. Podemos dirigirnos a ellos con una esperanza, saber que están ahí esperándonos. Cuando uno vive sin fe, siempre tiene que mirar a las fotografías, y lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Miras a la fotografía, miras un vídeo de la persona que ha muerto, porque está allí, está en el pasado. Y sin embargo, para la vida cristiana, nuestros muertos van hacia adelante. Y entonces es una esperanza nueva, ¿no?, que tenemos con la resurrección. Jesucristo nos dice, somos invitados a una resurrección. Hay una vida eterna. Pero además hay una segunda enseñanza, que la deja sutilmente caer, ¿no? Porque el Señor dice, los que sean dignos de ir al otro mundo, los que sean dignos de vivir en la resurrección. Y nos habla de una expresión que a veces la hemos malentendido. Nos hace pensar que la resurrección no es una obligación, sino que hay que alcanzarla, hay que acoger ese don. El don que Dios nos hace es una ofrenda, pero nosotros somos los que decidimos si lo cogemos o no. Y aceptamos ese don de la vida eterna con nuestras propias obras aquí. Si tratamos bien a los demás, si vivimos la caridad, si vivimos los mandamientos, si los cuidamos nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestra relación con los demás. De modo que la vida eterna es una ofrenda que se nos hace, una oferta, un don que se nos hace y que nosotros acogemos o que podemos rechazar. Por eso el Señor sutilmente nos habla de que al final de esta vida hay un juicio. Se decide si una persona es digna, si ha decidido acoger el don de Dios, si ha decidido vivir como cristianos. Por tanto, es muy importante lo que se nos dice en este Evangelio este domingo. Hay resurrección, hay vida eterna, y esa vida eterna no es una obligación, es un don que Dios te ofrece que tú acoges con tus obras. La palabra de Dios recuerda también en la primera lectura esa frase de los macabeos, que son unos judíos que vivían un poquito antes que el Señor, un par de siglos o 3 antes que el Señor, y que estaban en batalla, y que ya hacen público la fe en la resurrección. Dice, el Rey del cielo nos resucitará para la vida eterna. O sea, ya están pensando en que hay una vida eterna. Los judíos, un poquito antes de Jesús,
el tema de la resurrección lo habían encajado en su propia vida. Y hay una expresión muy bonita que repetiremos en el Salmo este domingo. Al despertar me saciaré de tu semblante. ¿No? Al despertar me saciaré de tu semblante. Que hace pensar en que la muerte es solo un sueño. Y que cuando despertemos de ese sueño por el que todos vamos a pasar, estará el Señor esperándonos y mirándonos, contemplándonos. Nos llenará con su paz, con su alegría. Es una esperanza hermosa. La muerte no deja de ser un susto, no deja de ser un mal trago, pero con la esperanza de una vida eterna y con la esperanza de contemplar el rostro de Dios, se puede vivir serenamente ese momento de nuestra vida, que es el final y al mismo tiempo es el comienzo de una vida eterna. Esta semana estaba en un funeral y el sacerdote que celebraba el funeral de su madre dice: mi madre durmió en el Señor. Y me parece una hermosa expresión de decir, no está muerta, está dormida. Se despertará y contemplará su semblante. Ojalá que esta experiencia y ojalá que esta esperanza sea para nosotros un momento de impulso en nuestra vida cristiana. Que el mes de los difuntos sea un momento de esperanza, de rezar por los que estuvieron con nosotros y estarán con nosotros en el futuro, y de alcanzar un día la gloria del cielo. Que no hace falta que sea esta semana, que no hace falta que nos muramos ya, pero que cuando nos llegue ese día podamos decir: aquí estoy para contemplar tu rostro.